Feliz martes, querida gente. Estamos acá en un nuevo programa de martes, dije. Uf, estoy re perdido. Feliz jueves o feliz día en el que me estén viendo. Saludos a David Evita, Beatriz Pulido, Carmen Salazar que están por ahí. Quien les habla, Bruno Garcini. Ahora arrancamos bien. En el programa del día de hoy, donde me acompaña en la operación técnica Lautaro Chazarreta. Hoy vamos a estar hablando del superdólar de Donald Trump versus la desdolarización de los países, digamos, del sur global, más Rusia. ¿Por qué puse este titular? Básicamente porque asumió Donald Trump y empezamos a ver sus primeras medidas y claramente están dirigidas en fortalecer todas las herramientas económicas y financieras a través de una guerra económica y financiera, valga la redundancia, contra aquellos países que se oponen a Estados Unidos o tienen déficit comercial Estados Unidos con ellos. Entonces vamos a ver cómo toda la política que lanza Donald Trump en términos económicos y no financieros está en pos de fortalecer el patrón dólar, quizás, y acá voy a explorar una hipótesis personal, quizás estemos asistiendo a el fin de un patrón, como fue el patrón dólar, que de alguna manera fue financiado y sustentado en todo este tiempo a partir de la financiarización de la economía, es decir, que los déficits económicos de Estados Unidos se financian a través de la colocación de bonos y de excedentes de otros países que le vendían grandes cosas, que tienen grandes superávit comerciales con Estados Unidos en su mercado financiero. Capaz que estemos pasando de ese mundo a un nuevo mundo donde veamos que tiene mucho más valor el déficit comercial, la producción local y un sistema económico que pueda hacer valer más el papel de Estados Unidos a nivel global, que Estados Unidos esté intentando fortalecer en cambio su capital en la nube, es decir, el capitalismo tecnológico, y esté abandonando quizás el capitalismo más financista relacionado con los bancos. Esto no es algo binario, sino que podemos estar hablando de una transición, de un mix entre los dos patrones económicos. Lo vimos en la asunción de Donald Trump, donde, por ejemplo, todos los que estaban a su alrededor era su familia y los grandes capitales financieros, particularmente vimos gente menor, de ejecutivos de bancos menores que pertenecen a su gabinete, pero vimos a un Elon Musk, al CEO de Google, vimos también a figuras como el CEO de Apple, como el CEO Tim Cook, el CEO de Apple, como el CEO de TikTok. Entonces, bueno, en este programa vamos a estar abordando eso y cómo claramente Trump está alargando una guerra financiera y económica contra los países que no están alineados con su política en cuanto impositiva, en cuanto a en cuanto a lo comercial, es decir, los países que tengan un superávit comercial muy alto con Estados Unidos van a tener un problema. El caso empezó con Canadá y con México, pero está yendo por Europa. Y también cómo va a buscar armar una política arancelaria y fiscal contra los países que quieran salirse del patrón dólar. Bueno, en este programa, como saben ustedes, está bancado por los suscriptores pagos de mi newsletter. La única manera de hacerlo y la única manera de dedicarle tiempo es por los suscriptores pagos de este newsletter. Así que, como acaba de subir Lautaro a los comentarios, es la única manera de hacer viable este contenido que lleva tiempo de lectura, tiempo también de formación, es que ustedes se suscriban, formen parte del club de suscriptores pagos. La semana pasada muchos se sumaron como suscriptores gratuitos y algunos de ustedes se sumaron como suscriptores pagos. Vamos
Al final voy a hacer un saludo especial a los que se sumaron como suscriptores pagos, para promover que puedan colaborar conmigo, porque la verdad que es la única manera que yo tengo de sustentar este esfuerzo, ¿no? Si no, se hace todo muy, muy, muy cuesta arriba, muy, muy cuesta arriba. Estamos en un momento crítico de este proyecto, porque, bueno, porque evidentemente hay que sacar dinero de alguna manera para poder financiar una parte de mi salario con esto, ¿no? Quien se sumó la semana pasada fue Isabel Morala. Muchísimas gracias, Isabel, por sumarte como suscriptora paga, que realmente con su colaboración como suscriptor paga fundadora del newsletter es muy importante, y aparte realmente te mando un saludo muy fuerte porque es una forma muy, muy buena de valorar mi trabajo. También pueden ayudarme por PayPal, que también ahí le pasé el enlace a Lautaro para que lo suba ahí en los comentarios. Y sin más, nos vamos a ir al primer gráfico, ¿no? Vamos a empezar con el superdólar. El superdólar, desde que asumió o desde que fue elegido Donald Trump, empezó una carrera alcista. Recordemos, pongamos en contexto una cuestión. Eh, Cuando aparece la guerra en Ucrania, empiezan a dispararse el precio del petróleo y el precio de los alimentos, y empieza por ende a subir la inflación en los países que son grandes consumidores de alimentos y de energía, principalmente los países europeos, Estados Unidos, que además que apalancados por una burbuja financiera producto de todas las ayudas que se dieron en, durante la pandemia, y que fueron dirigidas principalmente a los bancos que después utilizaron para inflar las acciones, es decir, que en vez de ponerlo en la economía real se fueron a las acciones, generó que se diera un periodo alcista de inflacionario y que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, implementara una suba de tasa de interés para congelar la inflación. Bueno, esto, por ende, generó una revaluación, la suba de la tasa de interés del dólar, y cuando llega Donald Trump se estaba dando un periodo de baja de la inflación y por ende de una menor tasa de interés. La Reserva Federal había anunciado que iba a bajar la tasa de interés. Bueno, cuando llega Donald Trump y con toda su promesa arancelaria, la Reserva Federal congela o disminuye sus estimaciones de cuál iba a ser proporcionalmente la disminución de esta tasa de interés, y por ende empieza a subir el valor del dólar. Hoy por hoy, según The Wall Street Journal, el valor del dólar está, como lo ven ustedes en los gráficos, en el valor más alto en 20 años, y se estima, según también The Wall Street Journal, que la evaluación está en más del 20%. En la primera presidencia de Donald Trump esto fue un tema central, porque no estaba muy de acuerdo con que hubiesen tasas de bajas de interés Donald Trump. Realmente él tuvo un enfrentamiento fuerte con la Reserva Federal. Recordemos, la Reserva Federal los cargos están reservados para personas del mundo financiero, generalmente ejecutivos de Goldman Sachs, de los principales bancos de Wall Street, y por ende el presidente, la rama ejecutiva, la rama política no tiene mucho poder de injerencia. Ahora en el próximo año se vence el mandato, en los próximos años se vence el mandato del actual jefe de la Reserva Federal, y bueno, Donald Trump quiere eliminar la independencia del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Bueno, vamos al próximo gráfico, porque para sostener toda esta situación, el poderío del patrón dólar, Donald Trump está haciendo una serie de, yo diría, tres patas. Son tres patas las que tiene la política hoy por hoy económica y financiera de Donald Trump para imponer lo que Estados Unidos quiera a nivel mundial. La pata fiscal, la pata comercial y la pata financiera, que se traduce en sanciones económicas. En sanciones económicas cuya
mayor capacidad de daño está en que aquellos que son sancionados son sacados del sistema financiero internacional porque no pueden operar en la jurisdicción estadounidense y por ende no pueden participar de, por ejemplo, el sistema de pagos internacional, el SWIFT. Es decir, aquellas empresas en, en la jurisdicción estadounidense, por ende no pueden acceder a financiarse con crédito, por ende no pueden acceder a emitir bonos de deuda en los mercados de capitales, por ende no pueden hacer grandes inversiones o sostener operaciones de largo plazo ni siquiera de mediano plazo. Esto genera un efecto en cadena. Bueno, estas tres patas de las que hablo empiezan, nosotros todos esperábamos que la asunción de Donald Trump, lo primero que se hablara fueran los aranceles, porque este señor está hablando de aranceles, realmente como decimos en Argentina, nos tiene un poco la que te quede inflada hablar de aranceles, porque todo el tiempo está arancel de acá, si vos no haces esto, yo te voy a poner un arancel, te voy a poner un impuesto, si vos... Y lo estamos escuchando a este señor, a este locuaz hombre naranja, amenazando a todo el mundo como si él en sí mismo fuese un arma que uno da gira sobre la mesa y que puede caer cuya boca puede caer en cualquier parte, a cualquier país, y que si en ese momento a ese país le toca lamentablemente esa arma girando que le toca el turno, puede agarrar y encontrarse con que esa pistola tiene una bala y puede dispararse en la 100 por esta locura que es esta amenaza andante que es este hombre naranja llamado Donald Trump. Pero para sorpresa de muchos, lo primero que empezó a implementar no fueron los aranceles, sino que una serie de órdenes ejecutivas que Financial Times y Bloomberg y todos los medios financieros califican como una guerra fiscal global de Estados Unidos y que tiene cierta, es muy irónico esto porque plantea desandar la política que promovió Donald Trump en su primer mandato. A ver, ¿qué significa esto? Porque capaz que ustedes dicen, ¿qué está diciendo este loco, no? Bueno, en el primer mandato de Donald Trump, y como muchos sabrán, empieza a darse una preocupación porque todos los países tienen problemas fiscales. Bueno, el caso de Estados Unidos financia sus problemas fiscales como el déficit comercial a través de la emisión de bonos. Pero siempre ustedes ven que hay una discusión de que cierra el gobierno, que los republicanos y los demócratas a final de año no se ponen de acuerdo en el presupuesto porque los republicanos quieren gastar más y los republicanos quieren sacar impuestos a las corporaciones y los demócratas quieren darle subvenciones a las empresas tecnológicas y a la de energía limpia y están peleándose siempre por quién se queda con la parte fiscal del gasto del Estado y qué negocios hace a partir de eso. Bueno, este señor dice, bueno, en el primer mandato tenemos que recaudar más. Vamos a promover que haya un acuerdo fiscal global a través de la OSDE. No sé si habrán escuchado hablar ustedes de la OSDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y se da un acuerdo, ¿por qué? Porque ustedes habrán escuchado muchas veces en sus países, sobre todo si son latinoamericanos, que las empresas multinacionales no tienen doble imposición. Es decir, si están instaladas en una jurisdicción, tienen que pagar impuestos ahí y no en el país donde tienen sus operaciones. ¿Me siguen? Bueno, ¿qué pasa? Tanto Donald Trump como los países europeos dicen, che, nosotros estamos recaudando menos dinero porque acá hay muchas empresas que se instalan en Luxemburgo, en un paraíso fiscal, y no están pagando nada de impuestos, tenemos que buscar la manera de cobrarle algo de impuestos a multinacionales porque estaban evadiendo una cantidad enorme. Entonces se ponen de acuerdo para cobrar en proporción algo así como 200.000 millones de dólares en concepto de impuestos para aquellas empresas que no paguen más de 15% de impuestos. Es decir, como una compensatoria. ¿Qué está diciendo ahora Donald Trump? Che, obviamente, ¿qué sucedió? Salieron todas las empresas lobistas de los ricos estadounidenses, sobre todo las grandes tecnológicas, ¿no? Estas que estuvieron con Donald Trump y le dicen
a Donaldo, che, mirá, yo te puse plata en tu campaña, pero los europeos ahora, a mí que soy el CEO de Google, me están buscando cobrar un impuesto. Porque yo estoy instalado en Delaware, estoy instalado en cualquier jurisdicción que no pago muchos impuestos y están queriendo que yo pague más impuestos. Entonces, Donaldo dice, bueno, estos nobles señores que me apoyaron en mi campaña necesitan ser protegidos porque son la parte más débil del eslabón, ¿no? Así que ahora Donaldo está amenazando diciendo que los países europeos se le está yendo la mano porque le están cobrando muchos impuestos a las empresas estadounidenses. ¿Qué es una mentira, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Donald Trump está amenazando con que si países como Francia, como Italia, como Reino Unido, toda la Unión Europea, que está poniendo en práctica este acuerdo global que se firmó en la OSDE, no dejan de cobrarle impuestos a la empresa estadounidense, entonces va a aplicar más impuestos a las empresas europeas que están instaladas en Estados Unidos. Es decir, va a empezar una guerra fiscal que va a ser una especie de ojo por ojo. ¿Le cobras a Google? Bueno, no sé, una empresa europea como Volvo, como Siemens, a partir de ahora paga 50% más de impuestos unilateralmente. Obviamente que los países europeos ya están pidiendo la escupidera y están diciendo, bueno, sí, agachando la cabeza como siempre hacen y diciendo, bueno, no, capaz que le dejamos de cobrar impuestos a Google o capaz que dejamos de intentar regular a Microsoft acá y que no preocuparnos tanto por su posición dominante. Así que está desarmando la política fiscal de estos países para que recauden más dinero, dinero que podría ser utilizado acá. Una cosa que recauden, otra cosa que lo utilizan en la gente, ya todos lo sabemos, ¿no? Capaz que están recaudando más y están recaudando más ese dinero para dárselo a la otra ventana del Estado a las empresas grandes europeas para que tengan beneficio, con beneficio impositivo o con subsidio, ¿no? Porque nunca vemos que una empresa deja de pagar más impuestos y que estos gobiernos de Morondanga hacen algo por la gente con esos impuestos, ¿no? Pero bueno, la cuestión, la primera pata es arrancamos una guerra fiscal, gente, que ustedes si no le dejan de cobrar impuestos a nuestras empresas, los vamos a matar, a ahogar con impuestos a ustedes. Y a sus ciudadanos. Ojo al piojo también. Y a sus ciudadanos. Esto quiere decir que si vos sos un italiano que vive en Estados Unidos, de repente, porque Italia le cobra impuestos a una empresa estadounidense, podés llegar a tener que pagar más impuestos en Estados Unidos si vivís allá. La locura de esto. Vamos al siguiente, a la otra pata, que son la pata arancelaria de la que siempre hablamos. La pata arancelaria viene bastante suave la cosa para lo que podría ser, pero ya empezó a instruir Donald Trump una especie de comisión ad hoc que analice qué países están teniendo una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos. Así que empezaron a ver, bueno, a que le hagan un informe, bueno, seguir todo el procedimiento. Este procedimiento que básicamente es ver qué países está, Donald Trump piensa que están violando los acuerdos, buscar algún hueco legal y aplicarle aranceles. Hasta ahora, el principal atacado ha sido Canadá. Después México, con Canadá tenía unos cruces muy fuertes antes y ahora también, mientras está en su asunción. ¿Por qué? Porque Donald Trump amenazó con anexionarse una parte de Canadá, está diciendo que necesita que Canadá deje de tener prácticas abusivas, está amenazando a Canadá con un arancel del 25%, y acá hay también otro marco de lo que habla de la inestabilidad que tienen todos los países aliados de Estados Unidos. A ver, México y Canadá hace un tiempo tuvieron que rever sus acuerdos financieros, sus tratados de libre comercio. En particular, los tres tienen uno en común que se llama el NAFTA,
hicieron una reversión de todos esos acuerdos de libre comercio porque Donald Trump lo planteó hace unos años, ¿no? En su primer mandato. Y ahora Donald Trump le está volviendo a plantear hacer lo mismo a los dos países, lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno, está amenazando con un 15 o un 20% y está diciendo, bueno, con China vamos a sentarnos a hablar, pero de vuelta, la amenaza de impuestos, la amenaza de aranceles. Hay algo que emergió también durante su discurso de Asunción, que es utilizar los cobros de aranceles y estos cobros de impuestos como un fondo extraordinario, como un fondo impositivo de renta externa, que vendrían a financiar la instalación de empresas en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Vendrían a financiar porque habló este jueves en el foro de Davos Donald Trump y dijo, si las empresas de afuera se quieren instalar acá, o sea, no quieren que se le cobre aranceles por vender a Estados Unidos, que se vengan a instalar en Estados Unidos y no van a pagar ningún arancel. Volvemos a lo mismo, la herramienta fiscal, yo te amenazo con impuestos, te amenazo con el cobro de arancel, y si te cobro un arancel por tu exportación, utilizo ese dinero para compensar tener una moneda fuerte como un superdólar que a mí me perjudica a la hora de competir a nivel internacional en el comercio. Porque si vos tenés un dólar fuerte, si vos tenés una moneda fuerte, tus exportaciones, los costos de tus exportaciones generalmente son más altos que los costos de exportación de una moneda de un país que tiene una moneda devaluada y que tiene un costo de mano de obra. Pareciera que en Estados Unidos esta política económica, es decir, tengo un superdólar y ese superdólar, los costos que genera ese superdólar, lo voy compensando a través del cobro impositivo unilateral de aranceles y de impuestos a las empresas del exterior para financiar eso, que sería también una forma de deslocación y de ir sacando la financiarización del déficit comercial solamente a través de la emisión de bonos de deuda y la emisión de dólares y buscar hacer eso mismo a través del cobro de impuestos a todos los, digamos, boludos que le venden cosas a Estados Unidos, ¿no? Y le financian de alguna manera también el costo de vida en Estados Unidos. Bueno, vamos al siguiente gráfico, por favor, Lautaro, que es como, miren cómo acá esto salió, fue un largo texto de Donald Trump, donde Donald Trump dice unas cosas muy interesantes que realmente explican un poco lo que venimos hablando, es decir, cómo se ve en la práctica el uso de los aranceles y el uso de los impuestos para obligar a un país a que haga lo que Estados Unidos quiere. Y acá se lo junta con la otra pata que les decía al principio, que son las sanciones. Dice en un largo posteo ayer, este miércoles, Donald Trump, que si no hacemos un trato pronto, esto en relación a Ucrania, no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a varios otros países. Terminemos con esta guerra que nunca habría comenzado si yo hubiese sido presidente. No busco dañar a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido una muy buena relación con el presidente Putin. Creo que Rusia va a estar en grandes problemas si aplico sanciones. Miren su economía, miren la inflación que hay en Rusia y no le están yendo muy bien, quiero decir, está trabajando duro, no lo está haciendo muy bien, creo que le iría bien si terminara la guerra, dijo Donald Trump. Y acá vemos también cómo entran las sanciones a terceros países, porque, recapitulando, ¿no? Te amenazo con impuestos, te amenazo con aranceles y te amenazo con sanciones, pero ahora las sanciones también van dirigidas a los terceros países con los cuales vos bypaseás todo este esquema de guerra económica que yo
armé alrededor tuyo. Es decir, por ejemplo, esto abriría la posibilidad de que un país como Kazajistán, que es el que está asumiendo una parte de las exportaciones petroleras a través de sus refinerías para bypassear las sanciones contra Rusia, fuese sancionado y con la amenaza de ser sacado de los mercados internacionales. Lo mismo podría pasar con China. ¿Esto qué produciría? Un efecto cascada en donde muchos países tendrían más incentivos para despegarse de la economía rusa y que las finanzas rusas se deterioren. Hoy, este jueves de vuelta, en el foro de Davos, Donald Trump llamó, por ejemplo, a la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, a que bajaran los precios del petróleo para terminar con la guerra en Ucrania y sentar a Rusia en la mesa de negociación. No sé, los leo en el comentario ustedes, ¿qué pensarían ustedes que si es una manera de que Rusia tome la decisión de sentarse a negociar? Esta manera extorsiva, ¿ustedes creen que eso podría llevar a buen puerto? Porque pareciera que no, pareciera que fuese una pésima idea. Parecería que si vos agarrás y por la fuerza intentás llevar a un país como Rusia, que tiene un poderío militar importante, que va ganando la guerra, y que Rusia, para no parecer débil, no fuese a hacer eso. Más allá de que Putin sacó varias declaraciones diciendo que estaría dispuesto a dialogar con Donald Trump. La cuestión es que este es un ejemplo práctico de cómo va a funcionar la política de Donald Trump en función de, volvemos a lo mismo, afianzar un patrón, que es el patrón del dólar. Veamos el siguiente, que es el siguiente enlace, por favor, Lautaro, que es lo que dijo él antes de su asunción como presidente, que fue una amenaza del 100% a los países de los BRICS que se sumaran a cualquier plan de dolarización. Y acá, plan de dolarización, entra también la posibilidad de un sistema de pagos alternativo, la utilización de las monedas en común, cualquier tipo de alternativa, que esto es como prácticamente tirar una pal encima de todos los países que quieran salirse del patrón dólar, porque imagínense ustedes que un impuesto del 100% es eh, prácticamente cerrar uno de los principales mercados mundiales, pero aparte de todo, es que Donald Trump se está arrogando la posibilidad al Poder Ejecutivo de hacer que los otros países, los terceros países como Europa o como los países, otros países del mundo como asiáticos, como con Japón, Australia, Nueva Zelanda, hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque si te sacan te sacan del mercado internacional, si te aplican un arancel del 100%, si a partir de ahí sos una empresa o un estado paria, los otros países indudablemente tampoco van a querer comerciar con vos. Entonces se va a hacer más complicado. Acá aplica el principio de excepcionalidad que dijo Donald Trump en su discurso. Estados Unidos es un país excepcional, tenemos que volver a ser un país grande, volver a tener el poderío y frenar nuestra decadencia. Este discurso que dijo mesiánico Donald Trump, donde unió su historia personal de redención tal cual Rocky Balboa después de haber sido perseguido y después de haber sido casi detenido, arrestado por las autoridades estadounidenses por prácticas corruptas, por haber cometido abusos contra mujeres, por haber participado e instigado el ataque al Capitolio durante el final de su mandato, y cómo esa redención que le permitió atravesar 2 intentos de asesinatos está conectada con el destino manifiesto de Estados Unidos. Entonces estamos viendo prácticamente cómo Donald Trump lanzó una guerra por defender el poderío financiero y económico y comercial de Estados Unidos. Acá hay otra pata que no está sumada acá, que es el tema de la inteligencia artificial y de las grandes tecnológicas, porque toda esta política está muy asociada también con el lanzamiento de una iniciativa de inteligencia artificial de instalar
con un polo de energético todo lo que